El versículo de memoria que está en Josué 4, 23 y 24 dice: porque el Señor secó el agua del Jordán ante ustedes hasta que hubieron pasado, lo mismo que había hecho con el Mar Rojo, que se secó ante nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la poderosa mano del Señor y para que ustedes reverencien al Señor su Dios todos los días. No tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Elena de White, Notas Biográficas, página 216. Introducción. Dios ordenó a Israel que las grandes maravillas de las cuales había sido testigo no se olvidasen pronto. Dios quería que siempre conservasen un vivo recuerdo de esas maravillosas obras. La palabra maravillas proviene de un verbo que significa separar, distinguir, o sea, tienen el propósito de apartar a su pueblo de las otras naciones como objeto especial del favor divino. Dios deseaba que su trato con Israel llegase a ser una lección objetiva para toda la humanidad. No debía retener egoístamente para sí el conocimiento del verdadero Dios y de su poder para salvar. Este conocimiento debía extenderse por toda la tierra como resultado de la correcta educación de sus hijos, quienes a su vez debían llegar a ser misioneros. Cuando las iglesias pierden de vista la trascendencia de esas remembranzas, están en problemas porque han perdido el rumbo, lo cual comienza con el olvido de la conducción de Dios en el pasado. Cuando sucede esto, los cristianos pierden su sentido de identidad y tras la falta de identidad sucede la extinción de la misión y el propósito. Si no sabemos quiénes somos en relación con el plan de Dios, ¿qué tenemos para contar al mundo? El primer punto es el cruce del Jordán, Josué 3, 1 al 5. Después del informe favorable de los dos espías, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos y también todas las los moradores del país desmayan delante de nosotros. Josué supo que debía comenzar la conquista de Canaán. Se levantó temprano y ordenó que se levantara el campamento en Sittim, donde habían permanecido más de 2 meses. La marcha, que fue la primera bajo el mando de Josué, fue de poco más de 10 kilómetros y puede haber exigido la mayor parte del día debido a los rebaños y a los niños. Reposaron, o mejor dicho, pernoctaron a orillas del río Jordán en un campamento provisional. Quizá permanecieron allí durante 3 días, Josué 3:2, a fin de hacer los últimos preparativos para el cruce del Jordán. Después de 3 días, Josué envió oficiales el tercer día después de la marcha desde Sittim hasta el Jordán con una nueva proclama, que cuando vieran el arca del pacto llevada por los sacerdotes y levitas dirigirse hacia el Jordán para cruzarlo, debían seguirla. Hasta ese momento la columna de nube y de fuego había guiado a Israel en su camino. Ahora no se la vería más. En el cruce del Jordán, el arca que antes había sido llevada en medio del campamento, según Números 2:17, debía encabezar la marcha. Era el centro de la religión hebrea y el símbolo de la presencia del Señor en medio de su pueblo, ya no en la columna de nube y de fuego. El arca era el
receptáculo de su santa ley. Sobre el arca estaba el propiciatorio que recordaba a los israelitas la misericordia, la paciencia, el perdón y la gracia de Dios. En realidad, Dios les estaba dando un mensaje muy esperanzador, que era, primero, que mi carácter, mi justicia y mi misericordia os guían. Segundo, que los 10 mandamientos, mi norma de rectitud, os muestren cómo vivir. Y 3, que mi gracia os ayude a obedecerlos. Eran los hijos de Coat los que llevaban el arca y los sacerdotes que representaban a Cristo, nuestro mediador y sumo sacerdote, debían encabezar la marcha. A fin de impresionar al pueblo de Israel con el hecho de que era Dios quien los hacía entrar en Canaán y era quien los dirigiría en la conquista, debía ir adelante de ellos. De la misma manera, ha prometido guiarnos a nosotros. El arca debía ser claramente visible para todos, ya que la columna de nube no los guiaba más y ellos no conocían el camino por el río Jordán. El arca no necesitaba más guardianes que los sacerdotes que la llevaban. La distancia entre el arca y el pueblo, que era de unos 800 metros, 2000 codos, y esa distancia hizo posible que muchas personas más observasen la separación de las aguas del Jordán que si la multitud hubiese estado agolpada cerca de ella. Además, de ese modo se hacían resaltar la reverencia y el respeto por el arca y la ley. Si Israel no hubiese estado de acuerdo y dispuesto a seguir los sagrados preceptos del Decálogo, nunca habrían entrado en Canaán. Debían además hacer una obra de santificación similar a la que Dios demandó en el Sinaí: bañarse, lavar su ropa y abstenerse de todo lo que pudiera impedirles fijar la atención en el gran milagro que pronto habrían de realizarse en su favor. Las maravillas que Dios hacía vez tras vez lo distinguen como el verdadero Dios. Segundo, el Dios de las maravillas. Josué 3, 6 al 17. El cruce del Jordán sería para Josué una corroboración de su autoridad, como lo había sido para Moisés la proclamación de la ley en el Sinaí. Cuando Dios honra a alguien como líder, es porque su propio carácter se manifiesta en la vida de la persona honrada. El río se salía de cauce en esa época del año, la primavera, el tiempo de la siega. Los sacerdotes debían entrar en las aguas poco profundas de la orilla y avanzar hasta la mitad del río y permanecer allí hasta que todo Israel hubiera pasado. Las aguas siguieron corriendo hasta el Mar Muerto, dejando seco el lecho desde un determinado punto más arriba del arca. Esta distancia en seco de varios kilómetros proporcionó amplio espacio para que la multitud pudiese pasar rápidamente con su ganado. Entonces, antes de cruzar, Josué informó al pueblo exactamente lo que había de ocurrir, de tal manera que el pueblo, bien informado, podía obedecer a su caudillo de una manera más inteligente. Les aseguró que el Dios viviente le entregaría todo el territorio de Canaán y que los habitantes de Jericó no estarían cuidando los vados del Jordán, donde les habría sido fácil resistir a los israelitas. Y esto fue porque recordaban bien el informe que había llegado a ellos del cruce del Mar Rojo, ocurrido 40 años atrás, y este gran milagro les infundía terror.
Josué 3:13 describe el milagro diciendo que las aguas del Jordán se dividirán y las de arriba se amontonarán formando un solo bloque. Las aguas por debajo de ese límite seguirían corriendo hacia el Mar Muerto, dejando seco el lecho del río. ¿Por qué este milagro sucedió en el tiempo de la cosecha, en primavera, cuando el río estaba desbordado? Un mes antes o un mes después, la situación hubiese sido diferente. Se puede aducir dos razones. Primero, el poder de Dios sería más evidente. Y segundo, los de Jericó no los estarían esperando y no habría guardas junto al río cuidando los vados del Jordán para impedir que pasaran los invasores israelitas. Según Josué 4:19, el cruce del Jordán se realizó el día primero del primer mes, y al amontonamiento del agua se produjo una cerca de la ciudad de Adán, bien lejos del lugar del cruce. Esta ciudad se ha identificado con la actual Tel Diemish, Damies, Tel el Dami, donde todavía pueden verse las ruinas de un puente romano. En este lugar, el valle del Jordán se angosta al máximo y las rocas de ambos lados casi se tocan. Este punto está a unos 30 kilómetros al norte del lugar donde cruzaron los israelitas. Así había a ambos lados del arca amplio espacio para que el pueblo cruzase en tierra seca. Evidentemente, los sacerdotes que llevaban el arca comenzaron frente a Jericó y la multitud pasó a ambos lados del arca. Para los habitantes de Jericó, el cruce del río Jordán por los israelitas fue una gran sorpresa. Cruzar el río Jordán de un largo de 360 kilómetros y un ancho que en primavera con el agua del deshielo puede tener hasta 1 kilómetro, no fue un milagro menor que el cruce del Mar Rojo. El cuarto punto es recuerda, Josué 4. Jehová comunicó al pueblo que debían levantarse 2 monumentos recordativos de este gran milagro. Se levantaron así 2 monumentos con piedras sacadas del lecho del río, del lugar cercano a donde estaban parados los sacerdotes con el arca. Uno de estos monumentos estaba en el medio del río y eran 12 piedras apiladas que representaban a cada tribu, y otro monumento en el lugar del primer campamento dentro de la tierra prometida, Canaán. Eran recordativos de la feliz terminación del peregrinaje del desierto. El concepto de la memoria en la Biblia es dinámico porque abarca más que el mero proceso cognitivo de recordar información. Cuando Dios nos invita a recordar, también nos invita a actuar. La memoria se puede transmitir de padres a hijos de diversas maneras, en forma oral, a través de monumentos conmemorativos y a través de rituales durante las grandes fiestas del calendario religioso. Estas fiestas tienen el objetivo de conmemorar las acciones de Dios en la vida presente de Israel, conmemorar las acciones de Dios en el pasado y finalmente apuntar a las acciones de Dios que están aún en el futuro, de las cuales las acciones del pasado son un símbolo o tipo. Así que la memoria abarca el pasado, el presente y el futuro. Lamentablemente, Israel no obedeció el consejo divino de recordar.
Jueces 2:10 dice, se levantó otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que él había hecho por Israel. Los israelitas se olvidaron del Señor su Dios, y el resultado fue la apostasía en forma de idolatría que persistió a lo largo de la historia de Israel, desde Salomón hasta Sedequías, el último rey de Judea, antes del cautiverio babilónico. La idolatría es el resultado natural del olvido espiritual, ingratitud, pérdida de la identidad y el regreso a Egipto, un exilio que es el espantoso resultado del olvido espiritual. Quinto, más allá del Jordán, los dos milagros del cruce del Mar Rojo y del río Jordán constituyen un cambio en el estatus de Israel. El primero de la esclavitud a la libertad y el segundo del nomadismo a la condición de nación, a la seguridad, el bienestar, la salvación y la dignidad de, eh, de, de ser una nación en Canaán. El libro de Hebreos reconoce el cruce del Jordán como la entrada a la Canaán celestial, el símbolo del reposo de la gracia al que acceden los cristianos por medio de la fe. Conclusión, el Israel moderno se encuentra en mayor peligro de olvidar a Dios y de ser arrastrado a la idolatría que su pueblo antiguo. Hay muchos ídolos que se adoran, aún entre los profesos guardadores del sábado. Dios le encargó a su pueblo en forma especial que se guardara de la idolatría, porque si eran desviados de su servicio al Dios viviente, su maldición recaería sobre ellos, mientras que si lo amaban con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza, los bendeciría abundantemente en sus cestos y graneros, y quitaría la enfermedad de en medio de ellos. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 528, Elena de White.